Una fría noche de 1863, un grupo de hombres decididos cambió el mundo. Su descarado plan marcaría el comienzo de una historia deportiva sin precedentes, llena de éxitos. Pasión por el fútbol. El Freemasons Arms, antes denominado Freemasons Tavern, uno de los establecimientos hosteleros más fascinantes de Londres. Durante el siglo XIX el fútbol se fue separando definitivamente del rugby, pero fue en 1859 en las mesas del Freemasons cuando 12 escuelas firmaron las normas del balompié moderno. Finalmente se creó un reglamento con 14 normas, nació la FA, Federación Inglesa de Fútbol, y el resto es la historia del deporte que apasiona a medio planeta. Hace 3.400 años, en un país que hoy conocemos como México, los mesoamericanos jugaron el primer deporte en equipo utilizando una pelota hecha de caucho. Los mayas adoptaron más tarde el mismo juego. Para ellos, la pelota simbolizaba el sol, su poder, su fertilidad. Y en un acto que presagia la negra y violenta historia del fútbol, el capitán perdedor era sacrificado a los dioses. La religión se convirtió en la espina dorsal de esta revolución deportiva. La cristiandad muscular, la creencia de que los deportes eran buenos para el entrenamiento religioso, enseñaba a los muchachos que un cuerpo en forma alimentaba una mente en forma, y que el juego honesto y el trabajo de equipo en el terreno de juego promovían la fortaleza moral. Cada escuela desarrolló su propia versión del fútbol. El éxito de la Copa de la AF convenció a Charles Alcock para programar el primer partido internacional. El día de San Andrés de 1872 se reunieron 4.000 personas para ver al equipo local, Escocia, que derrotó a Inglaterra. Sin experiencia anterior, el partido resultó un poco improvisado. Inglaterra empezó el partido con 8 atacantes y regateaba con la pelota. Escocia colocó 6 delanteros y se pasaban la pelota entre ellos. Una táctica revolucionaria que tendría un profundo impacto en el fútbol mundial. No es que ese partido fuera importante por haber sido el primero. Eso es un mero hecho estadístico. Su importancia reside en 2 culturas que chocan en un mismo partido. Y la cultura dominante, la ganadora, fue la escocesa basada en los pases, frente a la cultura de correr de aquellos jugadores ingleses. Esta es la causa de que aquel partido fuera el más importante de la historia del fútbol. La mayor parte de los primeros jugadores internacionales eran jóvenes de colegios privados, un reflejo del dominio total de las clases altas en el fútbol. Pero para que emergiera como un juego mundial, debía convertirse primero en el juego preferido del pueblo. Se necesitaban apóstoles, hombres que pudieran cautivar con este juego a las clases trabajadoras. La Iglesia jugó un papel importante enviando a sus jóvenes misioneros, curas, sacerdotes y maestros de escuelas dominicales a convencer a un gran número de trabajadores de continuar con el juego que tanto les divertía. Los cristianos musculosos, jóvenes impregnados en la fe cristiana, creían que la actividad física se expresaba mejor en los deportes de equipo y que era la mejor manera de jugar y expresarse a sí mismos. Y qué mejor, más barato y qué manera más fácil de desarrollar un deporte que el fútbol, el juego más fácil del mundo. Como resultado, surgieron nuevos clubes en toda Inglaterra, absorbiendo jugadores y administrativos. Los equipos que surgen en los años 1880 y 1890, muchos de ellos nombres conocidos hoy, emergen de una serie de instituciones ya existentes. Hombres que se reúnen en un pub y deciden formar un club de fútbol. Gente en el lugar de trabajo, el Arsenal, por ejemplo, el Woolwich Arsenal, que deciden jugar. Hombres de una compañía de ferrocarril, por ejemplo, el Manchester United, que surge de la compañía North Manchester Railway. Son grupos de trabajadores en las instituciones a las que pertenecen, ya sea la iglesia, la escuela dominical, el sindicato, el lugar de trabajo, el pub. Todas ellas instituciones básicas para la clase trabajadora. Son las que generan los nuevos clubes de fútbol, muchos de los cuales conocemos en la actualidad. El fenómeno del fútbol crece sin cesar, no solo en Gran Bretaña antes de 1914, sino en toda Europa occidental, en América del Sur y también en otros lugares.
No cabe duda de que los hombres comprometidos con el fútbol también lo están para jugarlo allá donde vayan. Hombres de negocios británicos, soldados, marineros, funcionarios del imperio e incluso simples trabajadores. Decenas de miles de trabajadores que viajan. Todos ellos se convierten en misioneros del juego. No lo han sido en su país, pero cuando están en el extranjero se aferran al juego, se aferran a la cultura que han dejado atrás, la de su casa. Y esto es lo importante, la cultura secular a la que están vinculados es el fútbol. Yo soy un gran agradecido a la industria británica. Y me preguntan todo el mundo, ¿pero qué? ¿Industria británica cuál? Digo, la del fútbol. Porque gracias al fútbol, por ejemplo, podemos subsistir millones y millones de personas y de familias gracias al juego de fútbol. Pero los argentinos no siempre fueron tan agradecidos. Antes el fútbol sobrevivía en un vacío, con los británicos ejerciendo todo el poder sobre el juego y su organización. Después de dominar el juego durante más de 30 años, en 1913 los ingleses fueron derrocados. Entonces, cuando Racing Club quiebra la hegemonía de Alumni y se consagra el primer campeón criollo, es como que se interpreta que hay una segunda fundación del fútbol y la fundación criolla. Es como que a partir de allí el fútbol pasó a ser argentino, pasó a ser algo nuestro. En Argentina, como en muchos otros países, el fútbol se convirtió en una forma de expresión, un elemento de pertenencia a la comunidad. Dime cómo juegas y te diré quién eres. El fútbol es una señal de identidad, como todo producto de cultura. El fútbol también es cultura, les guste o no les guste a los enemigos del fútbol. La Copa Durand, el segundo campeonato más antiguo del mundo, tuvo su inicio en Calcuta en 1888. Al principio, los administradores británicos prohibieron la participación de los indios en el campeonato, pero más tarde, y a medida que las actitudes coloniales se hicieron más flexibles, los integraron. Al abrir el juego hacia los clubes indios, los británicos prepararon el camino de su propia caída. 1911 es el primer hito histórico en el fútbol indio. Mountbatten, 11 jugadores descalzos, todos de Calcuta, derrotaron al equipo del regimiento de East Yorkshire por 2-1 en la final jugada en el campo de Haifa. Había cerca de 100.000 personas. La mayor parte no podía ver el partido porque no era un estadio propiamente dicho, sino que la gente estaba de pie, en filas. Se utilizaron métodos muy ingeniosos para informar del resultado a los miles y miles que estaban de pie al fondo del campo. Por ejemplo, palomas, que llevaban atado a la pata un papel con el marcador. Volaban hacia atrás y la gente se iba enterando del resultado varios minutos después de que se hubiera producido. Todavía 1-0. Esa victoria tuvo un sentido simbólico, porque fue la primera señal de independencia. Poco antes se había producido la independencia de Bengala, y el que el Mountbatten derrotara a un equipo británico en el campo de fútbol era una señal de que la India podía hacerlo. Si hemos podido derrotar a los británicos al fútbol, es el momento de que lo intentemos con su bandera. Cuando los jugadores se retiraron del campo de juego, ondeaba la bandera del Mountbatten. Por toda la India la gente sentía que ese era su juego y que se podían hacer grandes cosas. Después de haber perdido tantas batallas, el complejo de inferioridad de que no podíamos jugar contra quienes eran una raza físicamente superior se esfumó. El fútbol por fin se convirtió en un juego verdaderamente democrático. Un juego tan simple, tan universalmente aceptado, que había muy pocos lugares que no hubiese conquistado. La razón por la que el fútbol se convierte en un juego global, incluso antes de la Primera Guerra Mundial, se debe básicamente a su simplicidad. Solo se necesita una pelota y un par de personas dispuestas a jugar. Incluso un niño solo puede jugar contra una pared. Con 2 ya se puede jugar a meter goles. Con 4 se tienen 2 equipos. Incluso un grupo de hombres perdido en el Ártico puede jugar al fútbol si tienen una pelota.